César, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Quisiera conocer su opinión. ¿Qué análisis hace de esta situación? Yo recordaba que el congresista Luna Gálvez recordaba algo que ocurrió con la señora Fujimori, que se le ha reclamado y criticado mucho cuando fue congresista, que ella también, como tenía estudios en el extranjero, se ausentaba por largos meses también de sus funciones del Congreso. Entonces, hay un vacío que no se ha querido corregir y que permite que esto ocurra. Mira, en principio ha ocurrido el caso de la señora Fujimori, pero previamente también han ocurrido otros casos como el del señor Javier Vallerriestra, que invocando su derecho a tener un trabajo con el que él se sienta cómodo, él quería que se le permita renunciar. La Constitución impide la renuncia por razones personales. Entonces, la otra opción era la del señor Alfredo Barnechea, que en el periodo 1985 a 1990, luego del proceso de estatización de la banca, se opuso a la política de su partido, el Partido Aprista, y dejó de concurrir al Congreso, a la Cámara de Diputados. No pasó absolutamente nada porque tampoco podía renunciar. Entonces nos encontramos ante un caso en el que la Constitución no permite la renuncia. No sabemos si es que la señora Calle habría optado por la renuncia en su condición de congresista, por la particularidad de estar en el extranjero llevando una vida normal, aunque participando en las sesiones de pleno y de comisiones a las cuales ella pertenece. Nos encontramos entonces ante un vacío donde no se permite la renuncia de los congresistas cuando prefieren dejar de lado el mandato recibido, y por otro lado nos encontramos también ante sucesos que tienen actualmente una regulación en el Congreso, según la cual si el órgano competente, que es el Consejo Directivo, te otorga una licencia, tú estás habilitado para ausentarte. En el caso de la señora Calle, la licencia que ella solicitó fue una licencia particular, no fue una licencia de fuerza mayor, fue una licencia particular, y por lo tanto pidió que se la eximiera de recibir cualquier tipo de remuneración o beneficio, cosa que el Congreso no se la reconoció. Entonces, frente a eso, ¿qué ocurrió? Que en julio de este año la mesa directiva, debido fundamentalmente a la presión de la opinión pública, rechazó la extensión de la licencia que solicitaba, que hubiera comprendido entre julio y el fines de agosto de este año. Entonces, frente a esa decisión, la señora ha optado por retornar al Perú, y me imagino que tendrá que enfrentar no solamente las denuncias constitucionales que se han presentado en su contra, sino también eventualmente los procesos que se le haya iniciado en la Comisión de Ética. Frente al caso concreto de las denuncias constitucionales, entiendo que son por dos razones. Una, porque se la acusa de abandono del cargo, cosa que no es un delito, porque eso es una falta de carácter administrativo no aplicable a los congresistas. Lo más próximo desde el punto de vista penal sería la omisión en el ejercicio de la función. Y de otro lado, se le reprocha una infracción constitucional por el hecho de haber descuidado el mandato representativo. Ahí el problema, ¿cuál va a ser? Que desde el punto de vista legal, la señora ha tenido licencia otorgada por el órgano competente, número uno, y número dos, ella no ha descuidado el ejercicio de la función representativa porque se ha venido desempeñando en la medida en la que habían sesiones convocadas con carácter mixto o remoto desde su lugar de residencia en ese momento, que era los Estados Unidos, y ha participado, ha debatido y ha votado en esas sesiones. Entonces, además tenía el apoyo, entiendo, de su personal, que ha estado cumpliendo también con la elaboración de pedidos, de mociones que ella ha suscrito digitalmente. Nos encontramos ante un suceso totalmente novedoso porque antes esto no era posible ni imaginable debido a la ausencia de los recursos tecnológicos que tenemos ahora. Entonces, lamentablemente, nos encontramos ante una situación en la que la señora tiene justificación legal para hacer lo que ella haya hecho, porque el órgano competente, que era el Consejo Directivo, le otorgó las licencias y ella no recibió remuneración durante todo el periodo por el que el Consejo Directivo se las otorgó.
Correcto, entiendo y gracias por la precisión en cada uno de los cargos que se le imputan a la congresista. Pero es un pedido de licencia sui generis, porque cuando uno pide licencia, digamos, en el trabajo, uno se desvincula de las responsabilidades que tiene en el trabajo, pero en este caso ha sido una licencia selectiva porque solo participaba en las sesiones. Entonces, quiero entender qué vacío o qué omisión en el reglamento del Congreso permite este ejercicio sui generis de la licencia sin goce de haber. Mira, tiene un precedente histórico del cual ya la memoria nos alcanza. ¿Cuál es? Que cuando un congresista, en esa época, en la bicameralidad, podía ser diputado o senador, era ministro, el ministro tiene que solicitar licencias, son licencias oficiales. Obviamente al ministro le van a pagar solamente como ministro, no le van a pagar como diputado, senador o congresista. Pero si por alguna razón, durante la vigencia de su licencia, el ministro decidía concurrir a su Cámara, diputados o senadores, o al Congreso unicameral, el congresista se consideraba habilitado para el ejercicio de la función. Entonces, se está aplicando nada más y nada menos una práctica histórica que, como te digo, tiene sus antecedentes en los orígenes de nuestra historia republicana, porque siempre ha pasado así. O sea, siempre se ha considerado habilitado al congresista que, no obstante tener una licencia, se hace presente en la sesión. Lo novedoso acá es que la presencia es una presencia virtual y no es una presencia física. Esa es la única novedad. Correcto, entiendo. Entonces, ¿debiera regularse el tema de la extensión de licencias sin goce de haber? ¿Debieran exigirse, digamos, verdaderas razones de causa mayor que esté debidamente motivada para evitar esta situación en la que usted ha descrito? O sea, no solamente ha sido la señora Calle, ha sido en su momento Fujimori, Bahía Resta, Barnechea, en fin. Sí. Sí, ¿Aló? La pregunta era si es que debiera regularse, si debiera regularse el extender las licencias sin goce de haber a que sean realmente, que estén debidamente motivadas, motivos de causa mayor que le llaman. Mira, aquí hay dos aspectos que tienen que tomarse en consideración. El primero es la modificación de la Constitución para permitir la renunciabilidad del cargo de los congresistas. Porque si un congresista se pone en esa situación, lo recomendable es que renuncie y que permita que el suplente se haga cargo del mandato para el que fue elegido. Primero. Segundo, en lugar de hacer cualquier tipo de modificación en el reglamento, lo que corresponde es que el Consejo Directivo, o en su caso el Pleno del Congreso, sea el que evalúe con mayor minuciosidad todos los pedidos que se presentan, porque lo que ocurre es que el Consejo Directivo procede a otorgar las licencias sin ninguna evaluación respecto de cada uno de los casos. Si es para una sesión se presentan 15 licencias, las licencias se dan cuenta en un momento determinado, hay algún congresista que se oponga al otorgamiento de la licencia, nadie se opone y se van otorgando y nadie tiene conciencia de lo que está votando. Entonces el problema no es tanto la norma, el problema es que el órgano competente para otorgar las licencias no procede con la suficiente conciencia de las consecuencias que tiene el otorgamiento de las licencias solicitadas. Ahí está el problema, no está en las normas. Y la licencia se puede pedir sin que haya una causa de gravedad, o sea, que le imposibilite verdaderamente al congresista cumplir sus funciones presencialmente, o sea, digamos, acá en el Perú. Es que hay diferentes tipos de licencias, sí. Maritere. Hay licencias que se presentan cuando el congresista está inhabilitado por razones de salud, un viaje familiar por razones de enfermedad, pero en el caso de las licencias como las de la señora Digna Calle, son licencias de índole particular y sobre el respecto, el propio reglamento del Congreso señala que el órgano competente es el que tiene que evaluar si se procede o no se procede a otorgar la licencia. Okay, entonces, volvemos a lo que nos decía. No ha hecho la evaluación correcta,
¿Aló? Sí, no, le decía que volvemos a lo que ya nos había dicho, que no es tanto la norma como el criterio que está aplicando el órgano competente para otorgar las licencias. O sea, ningún criterio, simplemente en automático dicen sí, 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 y por ahí se coló esta situación en la que la señora Digna Calle estuvo 8 meses fuera, ejerciendo Claro. de un modo sui generis su cargo de congresista, pues. Claro, sin que se pueda considerar que ella está en más falta, porque Ya. tampoco ha recibido remuneración, o sea, no ha percibido dinero por no estar en el Perú. Le agradezco mucho, César, habernos atendido esta tarde y habernos aclarado el panorama. Buenas tardes, hasta Buenas luego, tardes. gracias. Gracias.